Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, poco tocado lamentablemente desde esta arista en los medios de comunicación, ni que hablar acá en la ciudad de Rosario. Vamos a hablar de lo que se denomina habitualmente educación sexual integral, la famosa ESI, pero desde una perspectiva crítica. Acá aclaremos, no estamos, o al menos yo no estoy en contra de la educación sexual, al contrario, creo que es fundamental, más aún en los tiempos que corren, donde se promueve la promiscuidad, donde se promueve el libertinaje sexual, más que el respeto a los derechos sexuales individuales, etcétera, etcétera. El que ha escrito sobre este tema y desde una perspectiva crítica, como decíamos, sobre la ESI, es Nicolás Ponsiglione. Nicolás Ponsiglione, escritor, investigador, músico también, que ha escrito un libro al respecto. Dice Ponsiglione, la perspectiva de género es el gran anticonceptivo mundial. Un interesante título. Vamos a dialogar con Nicolás, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Nos escuchás allí? Por el espacio. No, gracias a vos, gracias a vos. En la radio los tiempos son más escuetos, lamentablemente te he escuchado en streamings que duran mucho, pero te voy a pedir que sea lo más resumido posible sobre tu pensamiento y sobre el libro, que entiendo es muy interesante y está siendo comprado y leído por muchas personas. ¿Qué es lo que implica la ESI actual o lo que se promociona como educación sexual integral en resumidas cuentas? Bien, el gran problema con esta cuestión es que hay mucha confusión y bueno, en ese río revuelto, viste, ganancia de pescador. Yo lo que demuestro en el libro, que es algo que también han demostrado sociólogos, eh, politólogos, filósofos de distintas partes del mundo, es que en realidad el gran eje problemático está en lo que se llama perspectiva de género, que también se le llama visión de género o ideología de género. Ujú. Eh, entonces, en realidad no es educación sexual, en realidad es promoción de lo que ellos llaman perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La gente se piensa que es respetar a la mujer, todas cosas, ¿viste? Que son nobles, que son loables, ¿viste? Que Ujú. nadie está en desacuerdo con eso. O sea, los derechos de la mujer, la igualdad social, jurídica, legal, laboral, tener un mundo más justo, más igualitario, perfecto, bárbaro. El tema es que la perspectiva de género en realidad alude a otra cosa en su núcleo central. Y el núcleo central, que mucha gente desconoce, Ujú. es que ellos postulan algo que básicamente te lo puedo resumir así. Ellos postulan que el ser humano no está dividido en dos sexos, que no es una sexualidad binaria la del ser humano, que no es varón o mujer. Ellos postulan esto, dicen que el ser humano, dicen, nacería sexualmente amorfo Ujú. y luego es la cultura al 100%, con un cero incidencia en la biología o en la genética o en las leyes naturales. La cultura moldea la sexualidad, la percepción y la vivencia de la sexualidad y la identidad sexual en varón o mujer. Entonces ellos dicen, invitan y más bien promocionan y fuerzan a que todos los menores de edad, sin importar lo que piensen sus padres, se liberen de esta supuesta opresión del ser varón o mujer. O sea, Entonces básicamente, ellos, la cultura o el proceso civilizatorio, el avance de la civilización, puede doblegar a la biología, digamos, ¿no? A la naturaleza. claro, ellos postulan eso, exactamente. Ujú. Entonces, entonces dicen, el ser humano es esencialmente amorfo en cuanto a su sexualidad y a su identidad sexual. Entonces, ellos proponen este arco iris, este abanico prácticamente ilimitado de opciones. Ujú. Yo lo que demuestro en el libro, que toda esta filosofía, por darle un nombre, ¿no? Toda esta teoría, toda esta nueva antropología bastante curiosa, bastante estrambótica, que dicho sea de paso, no hay una sola de las ramas de las ciencias, ni las ciencias duras, ni las ciencias sociales, ni la psicología, ni la psiquiatría,
no hay ninguna ciencia que las convalide. O sea, es un disparate absoluto que está sacado de la nada. No tienen evidencia, no tienen fundamentación, no tienen un soporte racional en las evidencias. O sea, es un disparate como que yo te diga que yo creo, viste, en los unicornios alados, ¿me entendés? Sí, Yo lo que sí. demuestro es que esto no es inocente, esto no viene de ningún lugar y esto, incluso googleándolo, se pueden enterar, no es una cosa muy extraña. Esto en realidad viene como un mandato obligatorio de Naciones Unidas Ujú. y de ONGs muy poderosas. Bueno, hace poco se unió Naciones Unidas junto con el Foro Económico Mundial para acelerar, entre otras cosas, esta cuestión. Obviamente que lo decoran con esto de la perspectiva de género. Esto es lo que se llama Mm. habitualmente Agenda 2030, ¿no? Esto forma parte de la Agenda 2030. Sí, 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 sí. Cuando la Agenda 2030 habla de un mundo igualitario, justo y con igualdad de género, vos decís, che, qué interesante, qué copado, me interesa. En realidad se están refiriendo a la destrucción de la sexualidad binaria, Ujú. la sexualidad que es básicamente reproductiva. Entonces, esto viene de bajado de ONU de manera totalmente demagógica porque no se participa al pueblo en un debate, por ejemplo, que sería para mí sería lo básico. Ujú. Está todo bien con las propuestas, pero bueno, charlémoslas, somos una república democrática, esto no es una, ¿entendés? Un partido de pensamiento único. Entonces lo bajan de varios flancos a la vez, con mucha extorsión económica, por ejemplo, en los supuestos préstamos, entre comillas, del FMI y del Banco Mundial, que son de la ONU, Claro. siempre está esta cuestión de, bueno, a condición de adoptar la perspectiva de género transversal en la sociedad. Si el político, el gobernante, se niega a eso, no recibe el préstamo. Bueno, y Esto ya se ha... hablando de transversal, lo que me causaba particular impresión a mí, lo mismo que cuando se debatió el aborto en la Argentina, Estimos lo habrá seguido, es que gente de izquierda o gente de derecha, intervencionistas o liberales, estaban con esto, digamos. Así que es una Exacto, cosa, una cuestión transversal, ¿no? No una cuestión de derecha o izquierda como habitualmente se pensaba. ¿Coincidís con esto? claro. Sí, sí, absolutamente. Salvo excepciones, como en todo, ¿no? Siempre, e incluso yo conozco amigos o conocidos que son bien simpatizantes de la izquierda, Ujú. que no están de acuerdo con la ideología de género, por ejemplo. Claro. Bueno, la cuestión es que lo que se le quiere enseñar a los chicos sin ninguna participación por parte de los padres es una sexualidad en donde se normaliza, se naturaliza por completo lo LGBTIQA+. Claro. Y las siglas siguen sumándose a medida que pasa el tiempo. Es decir, lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, queer, Ujú. asexualidad, y sexo intergeneracional, Mm. alias pedofilia, ¿Ah, sí? porque Mm. justamente lo que postulan es que cualquier criterio, ellos lo interpretan como ofensivo, como algo injusto y como algo opresor, porque de alguna manera dicen la sexualidad no tiene ningún asidero en, La, siendo que es la, un instinto, ¿no? la ESI, Entonces, la ESI mm, es una promoción solapada de la pedofilia, Nicolás. ¿Se lo puede pensar así? es uno de los grandes objetivos que persigue. Ajá. Si vos te fijas, la nota clave de todos los currículos de estos que baja la ONU obligatorios, todo lo que ellos promueven es un punto a favor del antinatalismo, Ujú. del récord, digamos, de la disminución de la fertilidad humana o incluso de la destrucción de la fertilidad humana. Porque, por ejemplo, empujar a un chico de 9 años a que se haga trans, básicamente es castrarlo. Claro. Entonces, están armando un pretexto, el pretexto se llama perspectiva de género, para desviar o destruir la fertilidad de manera urgente y de manera drástica. No sé si ellos saben algo que nosotros no sabemos o qué, pero estos tipos han apretado el acelerador a un nivel que es tremendo. Y bueno, lo que yo demuestro en el libro, entre otras cosas, que es históricamente indiscutible, o Ujú. sea, está toda la evidencia, es que, che, ¿de dónde sale ESI? Porque está igual en todos los países, Claro, está en todos lados. No es claro. un invento de los argentinos, no. Bueno, ESI viene de la perspectiva de género. ¿Y de dónde viene la perspectiva de género en cuanto a estrategia geopolítica? Bueno,
viene del Fondo de Población de Naciones Unidas, año 1995, en Pekín, 1994, perdón, en Pekín fue la Conferencia de la Mujer, Ujú. que llevó eso a una escalada mayor. Entonces, ellos ahí Sí, plantean por primera sí, vez en la historia. sí, digo, básicamente la idea es, hay que reducir la población mundial o generar que no se agrande tanto. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Maltusianismo, digamos, ¿no? Los recursos naturales son Exacto. limitados y el Sí, mundo sí, sí, se va a sí. extinguir, básicamente, ¿no? Claro, o sea, mira, te lo resumo brevemente. De la eugenesia se crean los altos directivos de la ONU en sus fuentes, en sus orígenes. Eso yo lo demuestro, es algo que no está sometido a ninguna duda. Ujú. Eugenesistas luego crearon la ONU y ocuparon puestos importantes. De ahí surge el Fondo de Población, obsesionado con la reproducción humana. De ahí se introyecta la perspectiva de género y de ahí se baja ESI. Conclusión, es una estrategia geopolítica de reducción demográfica. Obviamente que te venden toda la cosa edulcorada, con derechos humanos, Mm. felicidad, libertad, pero bueno, ya sabemos que hacen eso con todo lo que quieren introducir, ¿no? Bueno, no son tontos, usan estrategias. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero dos Sí. de las principales críticas a los que están en contra de la ESI o plantean algún cuestionamiento, así sea mínimo, es, bueno, primero sos facho, sos de derecha, etcétera, Sí. etcétera. No, que esa es la habitual y la más leve. Y después, bueno, vos estás a favor de los abusos sexuales, entonces, ¿no? Vos querés que haya abusos sexuales. ¿Por qué Mm. se dice eso siempre, digamos? Bien, yo eso lo rebato en el libro, es uno de los argumentos, yo cito 14 argumentos que son los más comunes, que se reducen a 5 en realidad, Ujú. porque siempre repiten lo mismo. Está demostrado o sea, nosotros estamos empezando con esto, con esta aberración, en los menores de edad, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Pero por ejemplo en Suecia, en Noruega, en Canadá, ya están hace 20, 25 años con esto, y les Ujú. está yendo muy mal, quédate tranquilo, está yendo muy mal, y muchos están tirando atrás, como por ejemplo Gran Bretaña. Entonces, ¿qué se sabe allá? Se sabe que enseñarles una perspectiva sin criterio alguno a los chicos con respecto a la sexualidad y empujarlos a procedimientos que son médicamente dudosos y que violan el juramento hipocrático de no hacer daño, o sea, les hacen mucho daño amparados en una ideología, en algo que no tiene soporte de nada en la ciencia. Eh, pero bueno, a lo que voy es a que ya se sabe que en los países en donde se introduce este tipo de educación, el abuso sexual se dispara, Ajá. o sea, se incrementa. ¿Por qué? Porque es una sexualidad que no tiene criterios. Entonces, los chicos se acostumbran a esta historia del vale todo, ¿viste? Ujú. Y así que sí, se dispara, ¿no? En los países donde está esto, el abuso no disminuyó, sino que se incrementó. ¿Qué es Entonces, lo...? hay otra historia. Para Sí. disminuir los abusos, no hace falta enseñarle a un chico que si cree se puede hacer transexual. Mm. ¿Qué cuernos tiene que ver una cosa con la otra, me Claro, entendés? claro. Ahora, ¿qué puede hacer el niño, el joven? ¿Qué puede hacer? Porque, a ver, en la escuela te dicen que la ESI es lo válido. Vas al médico, al ginecólogo de las chicas o al pediatra, también te habla de ESI. En los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, te hablan de ESI. Está todo permeado por esto. ¿Qué hay que hacer? Digamos, vivir dentro de una burbuja. ¿Cómo pueden actuar los padres frente a esto? Porque es como que está todo polinizado por la ESI, digamos, o por esto que se llama educación sexual integral. Claro, exacto. Mirá, una de las grandes cosas que se pueden hacer es informarse muy bien, o sea, comprender el fenómeno a fondo y estudiar. ¿Por qué? Porque eh, esa es la única manera de poder esgrimir una protección de los derechos legítimos de manera fuerte. Porque si no te pasan por arriba como una planadora. Ujú. No tiene gollete lo que están implementando. Y te digo, no cierra por ninguno de sus lados, no es que por un lugar cierra. Entonces, no hay que tener miedo, hay que informarse, y fue lo mismo que lo que pasó en 2020 y 2021. Avasallaban con los derechos fundamentales y uno creía que no podía hacer nada, pero en realidad podía hacer todo. Y cuando te plantabas, no podían hacer nada con vos, porque estabas en un derecho legítimo. Lo que están haciendo es ilegal, eso la gente tiene que saberlo. Y en los países en donde esto está avanzado, ya están surgiendo por todos lados las denuncias de Ujú. chiquitos que hoy tienen 20 años, ponele, que Ujú. fueron empujados por sus pseudomédicos, por Claro. sus directores de escuela, por sus profesores, en una ideología que no tiene fundamento médico, ni psicológico, ni nada. Ujú. Fueron empujados a algo que es dañino en una etapa de la vida en donde uno no puede dar un consentimiento informado. Entonces, eh,
ya están surgiendo las denuncias en esos países y yo las traigo y las cuento en el libro y son miles. Entonces, eh, hay que informarse para poder defender el avance injustificado de algo que no tiene criterio alguno, ¿viste? Hace mucho daño. Bien, Eh, Eso. bien. De Construyendo la ESI, editorial Ormesis, ¿cómo consigue la gente el libro? ¿Cómo lo adquiere, Nicolás? Mira, en Argentina las dos formas más fáciles son o entrando en editorialormesis.com Ujú. o en Mercado Libre, o si no a través de las redes de la editorial, que es editorial Ormesis, Con H. Ormesis con H, Con H, sí, sí. y si no, Mercado Libre. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estas palabras, por este resumen, Nicolás. Bueno, gracias a vos por el espacio, muy amable. Adiós.